Y entonces, en ese renuevo, cuando una rama de un árbol le brotan, ¿verdad?, renuevos, es porque recibió luz, es porque recibió agua, es porque recibió nutrientes, tal vez fertilizaron las raíces, ¿verdad? La regaron, tal vez estaba seca, ¿verdad? O vino la lluvia, o la podaron, o fertilizaron abonaron sus raíces, y a través de sus raíces ahora le está llegando alimento, ¿verdad? A través del tallo, las ramas, y salen los renuevos. Entonces, así por el Espíritu Santo estamos siendo renovados. ¿Y qué trae el Espíritu Santo en nuestras vidas para irnos renovando? Revelación. En parte. Entendimiento. Sería lindo revisar eso, ¿verdad? Y verlo como un tema, ¿verdad? ¿Qué trae? ¿Qué viene? Y yo diría que en la figura del árbol, ahí podemos encontrar varios elementos que vienen a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Entonces, el Señor, el Espíritu Santo, nos está trayendo más revelación de quién es el Padre para nosotros y de quién es el Hijo para nosotros. Y ocurre que cuando nosotros estamos conociendo más al Padre, nosotros estamos entendiendo quiénes somos nosotros en el Padre. ¿Quiénes somos nosotros? Porque, hermano, en un tiempo, ¿qué podía pensar yo? Que el Señor tiene gloria para el hombre. Yo con la salvación estaba feliz y contento, hermano. Así como un niño está feliz y contento con un bombón, ¿verdad? Felices ellos, qué lindo. Así como cuando usted y yo jugábamos con aquella carreta que nos hacíamos con un palo y una rueda de madera, y nosotros felices, hoy agarramos una llanta toda chuca y le metíamos una vara. Bueno, no todos conocen esa tecnología, ¿verdad? Yo creo que aquí estoy hablando solamente para algunos, para los que tuvimos la dicha de que no existía el celular y le metíamos una vara. Había doble tracción, hermano, y le metíamos doble vara a la llanta. Y yo no sé quiénes arriaron ring también, o llanta de moto. Creído que andaba una de moto, hermano, y empujándola y todo, sucia las manos. Pero en medida vamos creciendo, vamos aspirando a más. Digo, en lo natural, ya cuando el hombre va a casarse, aspira a una casa, ya no, a que el bombón ya no lo alegra. Entonces, así en la medida vamos creciendo y vamos conociendo más en el Señor, así también vamos buscando más. Y lo hermoso es que poco a poco vamos recobrando también la memoria. Porque, hermano, el enemigo busca dañar la memoria de los cristianos. Bueno, de todo ser humano, para que ninguno se acuerde que es hijo de Dios. Y entonces viene el Señor en su obra restauradora, en su renuevo, y nos comienza a sanar la memoria, y nosotros comenzamos a recobrar la memoria, y poco a poco vamos entendiendo y recordando más por el entendimiento. No lo aplique a como sucede con la memoria natural, hermano. Estamos hablando espiritualmente. Entonces también la memoria necesita una sanidad, y entonces vamos recordando. Y de esa manera nosotros vamos reaccionando diferente, poco a poco. Ejemplo, el hijo pródigo era hijo, ¿cierto? Allá en la posilga, revolcándose con los cerdos o atendiendo los cerdos. Oiga bien, hermano, atendía a los cerdos. ¿Hasta dónde cayó? Y, hermano, aquí en nuestro ámbito y cultura hondureña, hasta hambre da pensar en eso, hermano, por los chicharroncitos. Pero allá en la cultura de los hebreos, eso era denigrante. Si Pedro, hermano, hasta discutió con el Señor: Señor, ¿cómo quieres que yo coma cerdo? Si eso es un animal inmundo. ¿Por qué llamas inmundo lo que yo he santificado? Hasta discutió Pedro con el Señor.
Señor. Entonces, hermano, para el hijo pródigo eso era denigrante. El asunto es, y comiendo algarroba, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con el hijo pródigo? ¿Qué lo hizo reaccionar? ¿Qué lo hizo volver en sí? ¿Qué lo hizo tomar una decisión de salir de eso, de ese lodo, y ir a la casa del padre? ¿Qué lo hizo? Se recordó de que él tenía casa y que tenía padre y que él era hijo. Inclusive, gloria a Dios, denle palmas al rey. Recordó lo que comían los criados de su padre. Y él comiendo lo que estaba comiendo, y yo dijo, por eso él llegó humillado. Él se conformaba con ser como uno de sus criados en la casa de su padre. Y por eso es que de repente al Señor pues nos ha tocado, ¿verdad? Como decía mi hermano ahorita orando por las ofrendas. Tal vez nos hemos pegado unas revolcaditas ahí con el lodo. Pero bendito Dios, somos hijos. Somos hijos. Diga conmigo, somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey. Entonces, hermano, si somos hijos del Rey, no solamente hijos somos, sino que el Señor, en medida, Él hace brillar su gloria sobre nosotros, nos ministra de su gloria y nos trae de su gloria, así como ya lo vimos la semana pasada. Y glorias que son necesarias si queremos ser transformados, si queremos ascender y subir. Porque la iglesia que sube en el arrebatamiento no sube desde la tierra, sube desde la altura, ya está en una altura. ¿Qué quiere decir? Que antes del arrebatamiento, la iglesia que va a ser arrebatada ha ido subiendo, ha ido subiendo. Por eso nos da la hermosura de la gacela, porque nos da pies como de gacela y nos hace ir a las alturas y habitar en las alturas. Entonces, hermano, el hijo pródigo recordó quién era en el padre. Y entonces él volvió en sí. Por eso ve usted, ¿qué nos hace reaccionar? Recordar quiénes somos. Y el Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo que si obedecen mis mandamientos, yo rogaré al Padre para que envíe al otro Consolador y Él nos recordará todas las cosas que yo he dicho. Y Él nos dijo pues que ahora somos hijos. Recuerda aquellos primeros versículos que nos aprendimos, Romanos 8:10. Romanos 8:10. Ya se me olvidó a mí, hermano. Ese es verdad. Si confesares con tu boca, ese es. No. No. Híjole, vamos a tener que ir a una clase de evangelismo, hermanos. Empezando por mí. Y también 10:9 eso. 10:9 y 10:10. Y también Juan, capítulo 1, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les fue dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces decíamos, ¿se acuerda usted? Somos hijos. Ahora soy hijo de Dios. Y entonces como hijos, hermano, necesario es que entendamos y sepamos todo lo que tenemos como hijos. Como hijos. Entonces poco a poco vamos entendiendo quiénes somos. Y hemos visto pues que no solo somos salvos, sino que hay mucho más para nosotros. Hermano, la vida de obediencia, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo conquistó mucho más que solamente la salvación para nosotros. ¿Verdad que es maravilloso pensar que por esa sangre derramada en la cruz del Calvario ya no vamos al infierno? Imagínense que hay más todavía, hermano, mucho más. Porque no fue una sangre de macho cabrío la que fue derramada en la cruz del Calvario. No fue una sangre de palomas. Fue una sangre de un rey. La sangre de un rey. Sangre real. Sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cuánto
Él ha logrado para nosotros, hermano. Y la palabra nos muestra, para que no olvidemos también, de dónde el Señor nos levantó, o cómo estábamos nosotros, o cómo éramos quizá. Pero qué importante es que podamos nosotros ir en pos de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y no solamente es la salvación. La vez pasada hablamos de la iglesia amada, la escogida entre los escogidos. ¿Sabe qué estamos haciendo ahorita nosotros la iglesia, hermano? Entre muchas cosas, ¿verdad? Estamos compartiendo las buenas nuevas del evangelio con los demás, invitando a las familias para que vayan a la iglesia, etcétera, y se reconcilien y se acerquen al Señor de nuevo. Pero una de las actividades que estamos haciendo con la palabra, con el discipulado, con la predicación de la palabra, es salvando a los salvados. Eso estamos haciendo aquí. En parte. Salvando a los salvados. ¿Salvándolos de qué? A los salvados. De la ira venidera. De la gran tribulación. Entonces, hermano, acompáñenme por favor, porque vamos a tener una administración al final. Y mire lo que nos recuerda el Señor a través del apóstol Pablo, 1 Corintios 1, 26 y 28. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. Conforme a la carne. Es decir, conforme al linaje real. Aunque sí, hermano, han habido reyes que se han convertido al Señor. Yo conocí uno. No éramos amigos, hermano, pero fui a una reunión, así como estamos hoy, y él predicó. Pero dice, por eso uno que otro, ¿verdad? Pero dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No muchos. De los que el Señor llamó, no muchos eran sabios y nobles y poderosos conforme a la carne, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para lo que el según el hombre es. Porque el mundo no entiende, hermano. Imagínese, usted le dice a alguien del mundo: ¿sabías que soy hijo del Rey de Reyes? ¿Sabías que tengo sangre azul? No entiende, no va a entender. Entonces, aquí podemos ver y recordar en la palabra, qué dicha la nuestra, hermano. Porque si no hubiese sido así, de esta manera en la que el Señor hubiera hecho ese llamamiento, supremo llamamiento, yo no quepo, hermano. Automáticamente descalificado. Porque ni poderoso, ni noble, ni sabio. Y el Señor lo escogió a usted y a mí para avergonzar a los sabios del mundo, a los nobles del mundo. ¿Se imagina usted llegar ahí ahorita donde el Carlos III? ¿Cómo estás, Carlitos? Le va a exigir honores, hermano. Hay un protocolo. Es más, usted ni siquiera puede hablarle si él no le habla a usted primero. El protocolo real. No puede ni siquiera voltearle a ver los ojos. Imagínense que el reinado de él se va a terminar un día y el suyo no. Entonces, hermano, así nos encontró el Señor. Y el verso 29 usted lo puede leer y dice: y para que nadie se jacte delante del Señor. Para que nadie se jacte. Entonces, hermano,
aunque cuando Él nos llamó éramos lo necio, lo menospreciado, lo vil, no podemos permanecer siempre así. Así éramos cuando nos llamó, pero no podemos permanecer siempre así. Tenemos que avanzar. Recuerda que vimos un versículo, ¿verdad? Que tenemos que avanzar a la madurez, dejando los rudimentos. Recuerda que vimos. Entonces, no podemos ser los pecadores que éramos al principio. Todavía somos. Allá al principio, pecador 7 suelas, ahorita tal vez una suela, ¿verdad? Pero no podemos estar igual. Tenemos que ir avanzando, creciendo, purificándonos, recibiendo de su gracia para vencer el pecado, recibiendo de su gloria para andar en rectitud. Recuerda que estuvimos hablando. Entonces hay una evolución en la santidad, por ejemplo. No es que ya somos completamente santos, sino el Espíritu Santo, la presencia divina que santifica, dice el código real del Espíritu Santo. Ahí está, creo que es en Juan 14:26, que dice que Él enviará el otro consolador, al Espíritu Santo. Ahí el código real, que es una versión hebrea, textual del hebreo, dice la presencia divina que santifica. Entonces el Espíritu Santo nos está santificando progresivamente. Y cuando lleguemos y ya estemos delante de Él, ahí llegamos a la santidad absoluta. Llegamos a la santidad absoluta. Entonces, mientras tenemos esa relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos santifica, Él nos va formando a la imagen, transformando a la imagen del Hijo, de gloria en gloria. Entonces en el Antiguo Testamento, hermano, mire cómo nos muestra el Señor este proceso o camino hacia la casa real. El Rey de Reyes fue a preparar una morada para usted. ¿Qué tipo de morada se imagina usted, hermano? ¿Será una morada para plebeyos? Morada para reyes. Para reyes, hermano. Entonces, en el Antiguo Testamento, es un versículo tan hermoso y tan mío, pero se lo presto, como dice el apóstol. Primera de Samuel 2:8. Esta es la Biblia Jerusalén del 75. Él levanta del polvo al humilde, alza del muladar al indigente, para hacerlo sentar junto a los nobles. ¿Ve por qué le dije que aunque éramos lo menospreciado del mundo, lo vil, no podemos quedarnos allí? Si nosotros nos acercamos al Señor, si el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria, Él nos va a levantar y nos va a hacer sentar junto a los nobles. Si no, voltea a ver allá al lado, hermano. Con nobles está sentado. ¿Usted aquí? No, si así como lo mira, hermano, no sea incrédulo. Mande. Como dijo el profeta de Lanchito. Y darle en heredad trono de gloria. ¿Se lo cree, iglesia? Pues de Yahvé los pilares de la tierra, y sobre ellos ha sentado el universo. Este es nuestro proceso, hermano. Y Él nos hace sentar en silla de príncipes, y para darnos en herencia un trono. Ese es el plan del Señor para la iglesia gloriosa, aquella que vimos que es imponente como el sol, hermosa como la luna llena, e imponente como ejércitos abanderados.
como escuadrones abanderados, y que se asoma como el alba, dice Cantares 6:10. Miren esta otra versión, hermano. Él levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Mire la Castilian como dice. Perdón, alguien me ayuda, por favor, no la traje. Primera de Samuel 2:8 en la Castilian. Ay, Dios. ¿Qué es lo que tiene esa versión? Vamos a ver. Si alguien la tiene y me ayudan con el micrófono, hermanos, por favor. Castilian. Vamos a ver, aquí la debo tener. Amén, pastor. ¿Listo? Como dice, hermano. Primera de Samuel 2:8. Él levanta la Castilian. Sí. Ok. Él levanta al débil del polvo y del estercolero saca al indigente para hacerlo sentar entre los nobles y para asignarle un trono de honor. Porque de Yahvé son las columnas de la tierra y asentó sobre ellas el orbe. Dice del estercolero, hermano, qué tremendo. Del muladar es lo mismo que estercolero. Yo de ahí fui sacado, hermano. Dice Isaías 32:8. Pero el noble concibe cosas de nobles, o concibe cosas nobles, y en las cosas nobles se afirma. Hermano, si el Señor nos lleva a que seamos parte de su familia, ¿cierto o no? Él hizo a nuestro Señor Jesucristo para que, no lo hizo, perdón, sino nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. Entonces somos hermanos de Él. Entonces somos su familia. Antes de Cristo era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, Padre, Hijos y Espíritu Santo. Así es ahora, hermano. Entonces, hermano, somos de la familia noble del Señor. Así dice la palabra, hermano. Yo no me atrevería, pero yo creo la palabra. Y entonces dice que el noble concibe cosas nobles y en las cosas nobles se afirma. Es decir, pues persevera, si puedo pensar un poquito más en esa palabra. El asunto es cuáles son esas cosas nobles, ¿verdad? Y ese es un tema, tal vez para devocional o discipulado, que hay que verlo. ¿Qué son esas cosas nobles en las que tenemos que afirmarnos? Porque eso es lo que el Señor viene a llevarse. Una iglesia que es su familia noble. La nobleza del cielo, pues. Amén. Entonces, mire, en la Biblia textual dice, en cambio, el noble tiene planes nobles y está firme en su noble sentir. La Kadosh dice, pero la persona generosa diseña cosas generosas y su generosidad lo mantiene de pie. Entonces, generosos, ¿en qué tenemos que ser? ¿Verdad? Tenemos que ser abundantes, tenemos que ser ricos en buenas obras, en misericordia, en amor, pastor, en perdón. Entonces, mire, que la generosidad, eso es ser noble. El Señor, nuestro Padre, fue generoso y ha sido generoso con nosotros en benevolencia, en bondad, en misericordias, hermano. Si no, no estuviéramos ninguno aquí.
Entonces, Él fue generoso, es generoso y será generoso. Y el Hijo también. Y el Espíritu Santo también está siendo generoso, dándonos regalos hermosos, joyas preciosas a la novia. Pastor, ¿Sí que dicen? En la traducción lenguaje actual dice, en cambio, la gente honesta solo hace lo bueno y por eso es confiable. En la traducción en lenguaje actual, y esa es la que tengo aquí, calidad, gracias, calidad. En cambio, la gente honesta solo hace lo bueno y por eso es confiable. Vio que entonces ya no podemos seguir igual que al inicio. Que lo que hacíamos tal vez es, ay, voy a hacer aquello, pero que nadie me mire. Así era al principio, recuerda. Ahora no. Ahora tenemos que ser nobles. Que como gente honesta solo hacen lo bueno. ¿Y cómo vamos a poder nosotros? ¿De dónde vamos a sacar poder, fuerza, santidad de nosotros para ser esos nobles? No podemos. Pero sí podemos con el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, sí podemos. Por eso es que querer ser correcto, honesto, noble, bueno, sin el Espíritu Santo, nos vamos a fracasar. Vamos a cansarnos, nos vamos a frustrar. ¿Sí, hermano? ¿Qué tiene ahí? Ahí, hermano, ahí está. Pastor, dice la Serafín de Ausejo 1975, dice que el noble planea cosas nobles y en cosas nobles se afana, dice. Se afana. Esa debe ser nuestra vida. Buscar ser esos nobles conforme la palabra. A la luz de la palabra podemos ver. Y ahí por eso vimos varias versiones, pero hoy lo que quiero que hablemos es de la casa de los nobles. ¿Qué hay en los nobles? ¿Qué tienen los nobles? ¿Verdad? Y creo que solamente vamos a comenzar, porque una casa gloriosa, una familia gloriosa, es una familia de nobles. Entonces hay que conocer. Yo, hermano, yo soy nuevo en el tema, ¿verdad? Por lo menos yo necesito aprender mucho de esto. ¿Qué tiene un noble? ¿Qué hace un noble? ¿Qué hay en la casa de los nobles? ¿Cuáles son las pertenencias de los nobles? ¿Cómo se comportan los nobles? Así ya lo estuvimos viendo aquí en Isaías 32:8, que ya comienza a mostrarnos pues, o a ver, comenzamos a ver lo que hacen los nobles. Y mira, hermano, ese uniforme de ese varón, con humildad y sencillez lo digo, hermano, no se compara con la vestidura de nobleza que tiene usted. En el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu. Entonces, vamos aquí. Acompáñenme, por favor. Número 21, 17, 18. Y veamos qué hay aquí con los nobles. Entonces cantó Israel este cántico: salta, oh pozo, a él cantad. Él está hablando aquí a un pozo. Salta, oh pozo, a él cantad. El pozo que cavaron los jefes, que los nobles del pueblo hicieron con el cetro y con sus báculos, y desde el desierto fueron a Mataná. Entonces, ¿qué tiene el noble aquí? Tiene cetro. ¿Y para qué le sirve el cetro al noble aquí? Para cavar pozos. ¿Pozos de cuáles? Porque no son de los de agua. Porque un noble tiene criados. Si no, no sería noble, hermano. Tiene criados. Entonces, para abrir un pozo de agua en la arena,
los destapa y manda a los criados a destaparlo. Y seguro van a usar piocha, pala, picos, excavadora, todo lo que se necesite para eso. Entonces, hermano, el noble aquí abre pozos con su cetro, pero son pozos de alabanza. Recuerda la profecía lo que nos dijo, que hoy nos daba un nuevo nivel de alabanza, porque hoy vamos a abrir pozos de alabanza y están dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Entonces el noble tiene cetro para activar la alabanza. Para activar la alabanza. Y han habido heridas. Han habido circunstancias adversas en nuestra vida que quizá a algunos todavía les tiene cerrado el pozo de la alabanza. Porque la palabra dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Brotarán, brotarán. Somos una fuente de alabanza para el Señor. Y Él nos ha hecho así. Por eso, como nobles, tenemos que agarrar el cetro y abrir esos pozos de alabanza en nuestra familia. Que quizá alguna vez a alguien le dijeron, no hombre, si es que vos cantas feo. Quizá es otra su área, ¿verdad? En la alabanza. Pero hay que levantar a los hijos. Hay que levantar a quienes se les taparon los pozos. Porque yo veo aquí un noble, el hijo de Abraham, Isaac, volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Entonces, hoy vamos a abrir pozos de alabanza, así como Isaac. Somos hijos de Dios, así como Isaac es hijo. Y somos nobles. Pero mire, estos pozos los cerraron los filisteos. La contaminación cerró un pozo de alabanza en alguien que tenía un llamado para servir en alabanza. Alguien que tiene el don de la alabanza, de la música. Pero los filisteos vinieron y lo contaminaron o la contaminaron y le cerraron el pozo, aunque cante, o simplemente terminó cantando, chiquitita, dime por qué, cantándole a otro Dios, cantándole al amor y grabando discos y teniendo mucho éxito quizá, pero el pozo cerrado, el pozo de alabanza. Entonces nosotros tenemos cetro, los nobles. Entonces dígale a su vecino, tiene cetro. Dígale a su vecino con convicción, tiene cetro. Él nos ha hecho nobles. Entonces con cetro para abrir pozos, aun si el enemigo los había cerrado. Sí, hermano, micrófono. Entonces, hermano, mire aquí que los filisteos habían cerrado los pozos de Abraham y Isaac los volvió a abrir. ¿Con qué taparon los pozos? De agua, de aguas vivas, de alabanza, con la tierra del humanismo. El humanismo tapa los pozos de los nobles en la iglesia. Por eso no podemos nosotros movernos en eso. Porque el humanismo hoy día, hermano, ya está tan fuerte. Por eso cuando yo escuchaba las profecías y que el Espíritu Santo nos decía que Él nos cubría con alas de paloma, con alas de gallina, yo ahí estaba, hermano, presto en mi corazón, porque necesito que Él me cubra de todo humanismo que se está moviendo hoy día, hermano. Y es fuerte. Y esto es un parte de un movimiento en contra del Espíritu. En contra del Espíritu, hermano. Pastor, en el versículo anterior de Números 21:18
dice, del desierto vinieron a Mataná. Mataná es el H4979, significa ofrenda para sacrificio, don, regalo. Para ellos se movieron, dice entonces. Del desierto fueron a eso. Por eso el Señor nos lleva al desierto, para que le hagamos fiesta. ¿Y qué es hacerle fiesta al Señor? Darle ofrenda de sacrificio a Él. Darle ofrenda de sacrificio. Él nos enamora en el desierto, o sea, 2:14. ¿Y una enamorada qué hace? Escribe poesías, le manda un piropo, le dibuja un corazoncito, le manda una canción, le manda un TikTok. Pero son regalos para el novio. La iglesia, ¿qué tiene para el Señor? Fruto de labios, alabanza y adoración con el cual ensalzamos y glorificamos su nombre. Entonces, la iglesia novia tiene un pozo de alabanza habilitado y abierto. Habilitado y abierto. Y aunque usted no sienta un llamado para servir acá en alabanza, ahí en la ducha, ahí en la cocina, cántele. Cuando va caminando, cántele y adórele. Cuando ve en la bicicleta, en la moto, en el carro, en su trabajo, allí, o hasta en su mente, o si puede y tiene el chance, hágalo cantado. Porque sus oídos escuchan lo que sale por su boca y usted mismo se ministra. Usted mismo se ministra. Entonces, hermano, no tenemos que dejar, o no, si los pozos fueron tapados, hoy los abrimos. Hoy los abrimos. Pozo de alabanza. Y hermano, dele palmas fuertes al Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por darnos cetro. Y un pozo, ¿qué puede significar también, hermano? Un pozo de agua. Fuente de revelación. Tal vez usted tiene ese llamado para el magisterio. Hoy va a ser abierto ese pozo de revelación. De revelación. Es más, miren la figura de Rebeca. Rebeca es confirmada o seleccionada, perdónenme si uso las palabras inadecuadas, en un pozo. Y se encuentra con Isaac en otro pozo. O sea que la novia amada va de pozo en pozo. Entonces hay que ver qué significa y qué implica el pozo cuando fue confirmada o seleccionada, ungida, habilitada, qué sé yo, y el pozo del viviente que me ve cuando se encuentra con Isaac. Entonces hoy abrimos pozos. Mire lo que dice Jueces 5:26. Entonces tenemos cetro. Número 2, Biblia textual, Jueces 5:25-26. Pidió agua. Sísara le pide agua a Jael. Pidió agua y Jael le dio leche en tazón de nobles. Le acercó cuajada. Llevó su mano a la estaca y echó su mano al mazo de artesano. A Sísara golpeó, machacó su cabeza, le quebró y le atravesó su sien. Entonces los nobles tienen taza de nobles. Tienen tazón. Tenemos tazón de nobles. Entonces, hermano, si quiere usted mire ahorita ahí y mírelo como enemigo. Otra vez, mírelo como enemigo, porque quiero que lo miremos de otro ángulo también a Sísara, ¿verdad? Entonces mire lo que hizo Jael. Aquel le pide agua y entonces Jael le da un tazón de nobles, cuajada. Y entonces en lo que le está dando la cuajada y aquel está medio atorado, ¿verdad? Agarra la estaca y con la otra el martillo o el mazo de artesano. Mire lo que tiene Jael, además de la taza de nobles. Tiene estaca y tiene mazo de artesano. Y entonces con eso le destruyó los pensamientos, la mentalidad y el mover que representa Sísara. Y los clava en la tierra. Y usted puede ver la historia ahí, ¿verdad? Un poquito más, ahí en Jueces 5.
Entonces, hermano, aquí también podemos ver al hermano Císara. Démosle otro enfoque o ángulo. Porque entonces viene el hermano Císara y quiere evangelio light, no solo agua, solo agüita. Un evangelio suavecito ahí, solo que con un poquito de humanismo. Yo lo que quiero nada más es un coaching, o lo que quiero nada más es una verdad, que me digan que cuántas bendiciones me tiene el Señor a mí, verdad, y todo calidad, sin exigir mucha santidad, etcétera, verdad. Pero Jael, siendo noble, la iglesia noble no le da agua, porque detecta. Y como es noble, mire la capacidad que tiene, mire cómo da, mire cómo ministra la iglesia noble. Le da leche en vez de agua. Y en el tazón de nobles le da cuajada o queso. ¿Y qué es la cuajada, hermano, o el queso? Leche procesada, leche tratada, preparada con unos aditivos. Entonces se volvió un alimento más sólido, porque leche se le da al bebé, ¿verdad? Y tiene nutrientes, claro, por supuesto. Pero ya cuando estamos hablando de queso, hermano, con una tortillita de maíz calientita recién salida del comal, de maíz molido, ya estamos hablando, hermano, alimento sólido, vianda. Y si el queso es de Olanchito, hermano, para que se despierte, que sea con hambre. Entonces, el hermano Císara lo que quería era una charla motivacional, mas no entiende que tiene que ser un noble. Espera, Dios santo, se fue el tiempo ya. Entonces, hermano, lo que quiere el hermano Císara pidiendo agua es que le aprueben su manera de ser cristiano y amigo con el mundo, y su inclinación, ¿verdad?, o amistad con el mundo. Pero con la leche y la cuajada es necesario para llevarlo al crecimiento, para llevarlo a la madurez, a fortalecerlo y a afirmarlo en el Señor, hermano. Mire, primera de Pedro, pero aquí estamos hablando entonces que el tazón de nobles es para rechazar el humanismo, porque los pensamientos de Císara, Jael los clavó en la tierra. Esa iglesia novia, figura de la iglesia noble. Primera de Pedro 2, 1 y 2 dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, de hoy, hermano, sobre todo, e hipocresías, envidias y toda difamación, desechando. Mira, ¿cómo vamos a desechar todo eso, hermano? Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Pero si vamos a comenzar, pero verdad que usted y yo, que ya tenemos una edad, que somos padres, no seguimos tomando leche en Pepe. Ya no, hermano. Ahora agarramos esa leche y la convertimos en cuajada o en queso o en crema, para que por ella crezcáis. Por la leche crezcamos. De niños, al no tener dientes, esa leche ayuda para que se formen los dientes para triturar chicharrones después. Y comer vianda, comida sólida, palabra revelada. Mire la versión Arcas Fernández, como dice aquí, hermano, 1 Pedro 2:2. Como niños recién nacidos, nutríos de la leche pura del Espíritu, para que con ella crezcáis. La iglesia noble ministra con comida sólida para dar crecimiento. Y de esa manera rechazamos todo engaño, como el humanismo, por ejemplo.
todo engaño de doctrinas falsas, de vientos de doctrina. Necesitamos entonces la doctrina bíblica y también necesitamos la revelación. Avancemos por el tiempo, mis hermanos. Primera de Samuel 17, 17 y 18. Mire, hablando aquí del queso, ¿verdad? O de la cuajada. Y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Mire la dieta de los hermanos, porque los hermanos de David son soldados, tal vez oficial, sargento, por ahí, qué sé yo, ¿verdad? Jefe de pelotón. Pero le dice: lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000. Otro rango. Al comandante de los 1000. Y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Hermano, los hermanos de David no son comandantes. A ellos llévales grano tostado y estos 10 panes. Es alimento también. Pero el queso es para el comandante de los 1000. Comandantes de batallón. Porque una compañía tiene aproximadamente 150 soldados. Y así es en nuestro ejército también, en nuestro país. Entonces, el comandante de los 1000 es un comandante de batallón. Ya de 1000. Entonces tiene varias compañías. Ya es un capitán. Ya es un capitán. El pan de los nobles es comida sólida, porque son capitanes. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro capitán. Y si somos igual a Él, tenemos que ser capitanes. Hermano, usted va a decir: ¿dónde están mis 1000? Están en su casa. Los 3, 4 o 5 de su casa, esos son sus 1000. Porque todo es figura, hermano. En lo espiritual. En lo espiritual. Pero nosotros tenemos que comer pan de nobles. Entonces mire lo que dice acá, hermano. Segunda de Samuel 17, 28, 29. Trajeron camas, copas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, semillas tostadas, miel, cuajada, ovejas, queso de vaca, para que comieran David y el pueblo que estaba con él. Porque decían: el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. Como me decías ahorita de Habaná, creo que era la palabra hebrea, ¿verdad? El diccionario, Estefano. En tiempo de desierto, lo que necesitamos es doctrina bíblica. Lo que necesitamos es palabra revelada para salir de un desierto. Eso es lo que necesitamos. Como estamos hambrientos o cansados en el desierto, así como el maná que caía del cielo para que Israel comiera en el desierto, así necesitamos ese pan fresco que viene de lo alto para ser levantados y para poder correr de día y de noche y llegar al encuentro con nuestro amado Jesucristo. Así como Elías fue alimentado con aquel pan de ángeles para que corriera de día y de noche 40 días para hasta subir al monte de Dios. Figura de la iglesia que come pan de nobles. Eso es lo que nos va a sostener y dar fuerzas para tomar decisiones, no con humanismos ni con motivaciones terrenales, sino comiendo pan sólido, comida sólida en taza de nobles. Démosle así entonces, en taza de nobles, doctrina revelada a los reyes de nuestra casa cuando están pasando un desierto. Está bien y se vale que tengan sus cositas, ¿verdad? Me refiero a gustos, a entretenimiento. No es nada malo, es parte nuestra. Y estar tiempo con ellos y salir con ellos. Hablo, por ejemplo, de hijos jóvenes o de hijos niños, pero también del esposo, de la esposa. Hay momentos bonitos. Se está pasando un desierto, una dificultad tremenda.
amor, vamos a tomarnos un café y tener un momento allí de alegría, ¿verdad? Pero para salir del desierto, lo que necesitamos es doctrina, comida sólida, queso, cuajada, como le llevaron aquí a David y a su pueblo que estaban en el desierto. Entonces cuando nuestros nobles y reyes en casa estén pasando un desierto, vayamos a la palabra revelada y que como nobles les demos en tazón de nobles esa comida sólida para levantarlos en el espíritu. A esos reyes se levantan con doctrina. La palabra del profeta Eliseo en Samaria, en 24 horas, iba a cambiar todo, amén. Creyeron, así es, aunque hubo un noble ahí que no creyó, ¿verdad? Entonces la cuajada o el queso es esa leche procesada y con todos esos aditivos. Eso es para alimentar a los valientes guerreros, príncipes y reyes que viven con usted en su casa. Hoy que es culto de familia, lo aplicamos así también. Nosotros sirvamos el banquete en taza de nobles. Y mire qué interesante, hermanos, si vemos otro puntito ahí, otro ángulo. ¿Quiénes tenían necesidad de comer y de beber? O que les dieran de beber y de comer en el desierto. Al pueblo. Y el pueblo no es noble, hermano. Si nos vamos en otro ángulo, el pueblo es el pueblo, ¿verdad? Y usted y yo somos llamados a ser nobles. Los nobles dan de comer. Amén. Entonces aquí el texto base que usamos en este punto de Jael, que tenía tazón de noble, ella da de comer. Y no da según piden o le piden, sino según necesita darle a quien es alimentado, ¿verdad? Y allí es un oficial, y no es con agua que se alimenta un oficial, porque Císara es un oficial. Si le vemos el rango a Císara, es un oficial. Entonces no se alimenta con agua, sino con leche y con queso, alimento sólido. ¿Por qué le digo, hermano, que a los capitanes, a los nobles se les alimenta con comida sólida? Porque así como Babilonia se llevó los reyes y se llevó los sabios y se llevó los nobles cautivos de Jerusalén, Jezabel también quiere gobernar, ser la cabeza de los nobles. Por eso ella vino. Mire, Primera de Reyes 21, 8, 9. Su esposo Acab, el rey Acab, había ido, que quería conseguir la viña de Nabot en Jezreel, pero Nabot no se la vendió ni se la dio, porque la viña de Nabot estaba contiguo al palacio de Acab, y Acab se la pidió que se la comprara y no aceptó. Entonces llega todo triste y viene Jezabel y le dice: no se ponga triste el rey. Entonces vino ella y escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello de Acab y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas diciendo: proclamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces, hermano, el espíritu jezabélico hoy quiere manipular, usurpar y reinar sobre los nobles, queriendo usarlos para propósitos destructivos, así como hizo injustamente contra Nabot, porque logró matar a Nabot. Logró que los ancianos proclamaran ayuno y pusieran al frente a Nabot, y contrató a 2 mercenarios o gente mala para que testificaran en contra de Nabot y lo apedrearan lo acusaron de traición o de injuriar, no me recuerdo qué lo acusaron a Nabot, y lo mataron. Y así ella agarró la viña de Nabot para el rey. Entonces, hermano, estos ancianos y nobles y aún Nabot no supieron defenderse ni detener aquel mover,
Porque también es una potestad, hermano. Y si usted ve ahí en el original, Nabot, ¿qué significa? ¿Significa? Nabot, frutos. Nabot significa frutos. El mover jezabélico quiere apagar y detener que seamos fructíferos. Fructíferos. Y Jezreel, hermano, donde estaba la viña de Nabot, significa Dios ha sembrado. Y el Señor ha declarado que nosotros somos una viña fértil, un campo regado con la lluvia temprana, tardía y a tiempo del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre esta iglesia también. En el nombre de Cristo así lo hemos creído. Entonces, hermano, ¿cómo se detuvo este mover jezabélico? Segunda de Reyes, vámonos al segundo libro de Reyes, 5:6. Mis hermanos de alabanza me van acompañando acá, por favor, y el equipo de servicio se preparan también con el aceite. Cuando llegó, he aquí, oiga, los capitanes del ejército estaban sentados y él dijo, el mensajero, ¿verdad? Dijo, capitán, tengo un mensaje para ti. Y Jehú dijo, ¿para cuál de nosotros? Porque habían varios capitanes. Entonces Jehú pregunta, ¿para cuál de nosotros los capitanes es el mensaje? Y él dijo, para ti, capitán. Recuerda que capitán es un comandante de batallón, es un noble a quien se le alimenta con queso. Entonces él se levantó y entró en la casa. Y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo te he ungido rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Entonces, hermano, hoy somos ungidos como familias nobles. Hoy vamos a recibir la unción del Espíritu Santo para que seamos habilitados, para que la nobleza surja en nosotros, sea habilitada en nosotros, para que tengamos cetro para abrir arroyos, para abrir pozos, y también tengamos tazón para servir alimento sólido, alimento sólido. Entonces, hoy el Espíritu Santo trae una unción y vamos a ungirnos cada familia como familias nobles, como la nobleza del Señor, y con fe creamos hoy, así como Jehú creyó cuando le dijeron, para ti es el mensaje, y cuando le dijeron que era para él, él se levantó creyendo y derramaron el aceite sobre él. Cuando el mensajero le dijo que era para él, el mensaje se puso de pie. Póngase de pie. Todavía no repartamos el aceite. Hoy, por el poder y unción del Espíritu Santo, nos levantamos como nobles y vamos a crecer, porque los nobles son alimentados con leche, con queso, con vianda, como nos dice Primera de Pedro 2. Y vamos a crecer y vamos a ejercer como nobles en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestra casa ministerial también, en este lugar. La iglesia que se casa, la iglesia madura, es llamada a habitar en un palacio. Y en el palacio solo nobles lo habitan. Yo te he ungido como rey, dice. Nos ungimos y nos vamos a ungir hoy, porque hoy vamos a declarar derrotado todo movimiento jezabélico y todo enemigo que ha tapado los pozos en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y dice el verso 7: tú herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas
y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por mano de Jezabel. Esa fue la unción que le dieron a Jehú, quien era capitán, era noble, era comandante de 1000. Y así nosotros también, como nobles, vamos a desarrollar, y con el cetro que el Señor nos ha dado, vamos a abrir o volver a abrir aquellos pozos que hayan sido cerrados. Y vamos también a servir vianda sólida en taza de nobles. Por favor, pasen ahí el aceite, tome con su dedo y vamos a ponerlo en la frente cuando le diga. Y en un acto, el aceite es un punto de contacto por el cual hoy va a ser levantada la nobleza de parte de Dios en nosotros. Y hoy vamos a destapar pozos que van a traer inspiración, habilitación para la alabanza. Y como familias vamos a buscar y a planificar hacer lo noble, y en lo noble vamos a ser afirmados. Hoy la profecía nos decía que ha traído un sello o 2 sellos, porque los reyes sellan para que la palabra se cumpla en nosotros, era un sello, y para que andemos en santidad, el otro sello. Y hoy hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No hoy, el Señor nos selló con el Espíritu Santo, por el cual, dice la palabra, podemos clamar Abba Padre. Es decir, por la revelación del Espíritu Santo en nosotros es que podemos entender que somos hijos y que tenemos Padre en nuestro Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Y si somos hijos, somos de su familia. Y la familia de Dios es de la nobleza. Todos tenemos el aceite. Y en el nombre de Cristo, póngalo en su frente. Declaramos la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Y nos ungimos hoy. Y la unción del Espíritu Santo viene así como vino sobre Jehú. Ungido cuando fue ungido como rey. Y en esa unción fue levantado y seleccionado Jehú de entre los capitanes, de entre los nobles, de entre los que son alimentados con vianda sólida, con la doctrina, con la palabra revelada. En el nombre de Cristo Jesús, sea ungida su vida. La unción del Espíritu Santo venga sobre sus familias. Y nos levantamos como familias nobles. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos destapado, abierto todo pozo de alabanza, todo pozo de revelación. Ahora ya ungidos, comience a declarar. Abierto todo pozo en su vida, abierto todo pozo en su familia, pozo de inspiración, pozo de prosperidad, aún económica. Un pozo de agua donde vamos a ser saciados, donde vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Declare esos pozos abiertos en usted y en su familia. En el nombre de Cristo Jesús, venimos declarando abiertos todos los pozos. Pozos que quizás han sido cerrados, pozos donde se ha cerrado el gozo, el deleite, la felicidad, el lugar de comunión, el lugar de reunión familiar. En el nombre de Cristo Jesús, venimos declarando abiertos esos pozos, pozos de revelación, pozo de entendimiento, pozo de alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Pozos cerrados de inspiración del Espíritu Santo. Hoy vamos a declarar con
conforme a la palabra, así como con Jehú. Y vamos a pedir al Señor ahora que se vengue de la sangre de los profetas y de los siervos que fue derramado por las manos de Jezabel. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy es habilitado o vuelto a habilitar todo aquel que profetizaba, todo aquel que fluía en el mover profético, en el nombre de Cristo Jesús. Todo el que ha tenido inspiración, inquietud, sueños, visiones, se destapa ahora en el nombre de Cristo y es levantado como un profeta, es levantado como un vaso profético, es levantado, hombres, mujeres, niños, jovencitos, traídos a la libertad del Espíritu Santo, a la inspiración del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Venimos declarando destapados los pozos de la inspiración para la alabanza, de la inspiración para la adoración, para escribir salmos, para escribir música, para recibir revelación de la palabra, el pozo de la palabra, el pozo de aguas vivas, la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Se abre, brotan aguas vivas de nuestro interior, en el nombre de Cristo Jesús. Y venimos declarando, puestos de acuerdo y juntos, todo mover jezabélico se ha reprendido por el Señor en el nombre de Cristo. Toda potestad jezabélica, declaramos destruido y arruinado todo plan para venir en contra de los nobles de Dios y robarles el fruto, quitarles los frutos, quitarles la capacidad para fructificar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que reprendas todo mover jezabélico. No tiene parte, no tiene efecto sobre nuestras vidas, no tienen efecto sobre nuestras familias, no tienen efecto sobre esta iglesia. Ningún mover jezabélico, ningún mover de humanismo, ningún mover acomodado a la mezcla con el mundo. Somos sellados con santidad, somos sellados con el sello de Dios, y la unción del Espíritu Santo nos lleva para andar en santidad, consagrados en el fluir, en la libertad, en la inspiración del Espíritu Santo. Las familias son levantadas, los niños son levantados, los jovencitos, los adolescentes. Oh Señor amado, véngate y reprende a Jezabel. Véngate de nosotros, Señor. Y por la unción del Espíritu Santo, venga la sanidad también a esas heridas. Heridas en la memoria, heridas que han tapado pozos, heridas que han detenido vidas, inspiración. Así como quiso ser detenido José echándolo en aquel pozo. Hoy, por la unción del Espíritu Santo, se levantan los nobles. Se levantan los nobles en cada casa. Se levantan los nobles en cada familia. En inspiración. Se levantan en el mover del Espíritu Santo. Se levantan como nobles en el nombre de Cristo Jesús para fructificar, plantados en la casa de Dios como olivos, los hijos como olivos, las mujeres como vides alrededor de la casa, vides fructíferas, trayendo mucho fruto del Espíritu, trayendo alegría y gozo en las casas, en los hogares, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús somos ungidos, así como fue ungido Jehú. Y en el nombre de Cristo Jesús declaramos herida, declaramos
exterminada la casa de Acab y de Jezabel. Declaramos derrotado todo mover jezabélico en nuestras casas paternas y en esta casa ministerial también. Ya ningún profeta o siervo será herido por movimientos jezabélicos. Somos ungidos, somos guardados, somos cubiertos y declaramos toda herida que el mover jezabélico haya traído sanada por la unción del Espíritu Santo. Oh sí, Señor, gracias. Véngate, oh Dios, de tus hijos. Véngate, Señor, por tus siervos que han sido heridos por todo mover jezabélico que usurpa, que engaña, que quiere manipular y robar los frutos. Haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre mi corazón y abre los cielos, que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Señor. De Dios por su pueblo, por sus hijos, por sus nobles, por sus siervos, por sus profetas. Somos habilitados por la unción del Espíritu Santo, así como fue ungido Jehú para comer comida sólida que nos va a guardar, que nos va a llevar a un crecimiento para guardarnos del engaño, para guardarnos de todo mover que traiga contaminación, así como los filisteos. El mover filisteo trae contaminación y el mover filisteo tapó los pozos de Abraham, pero hoy los abrimos. El Señor nos decía la profecía y nos recordaba el Espíritu Santo, hizo un pacto con nuestros antepasados, y así como Isaac volvió a abrir los pozos de su antepasado padre Abraham, así nosotros abrimos pozos de bendición, de riqueza que nuestros antepasados abrieron también, en lo espiritual y en lo terrenal, en el nombre de Cristo Jesús. Habilitados como nobles para comer vianda sólida, la que nos va a dar desarrollo y madurez para ser guardados de todo engaño y de todo humanismo que se está moviendo hoy y quiere venir a destruir nuestros frutos, así como el mover jezabélico, usurpando, robó la viña de Nabot. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor le guarde, le bendiga y se ha levantado en nuevas dimensiones espirituales en su vida, nuevas dimensiones de inspiración
para música, para la palabra, para el mover profético en su vida, sueños, visiones para desarrollar y llevar dones, y para dar comida sólida a los nobles que viven en su casa, en casa de nobles. El Señor le bendiga. Vaya en paz y en bendición. Amén.